Hermanos míos, conociendo a Jesús el Cristo, su evangelio, porque es el evangelio de Cristo, su evangelio en acción. Eso es lo que estamos leyendo ahí en Mateo 8, del 1 al 17. El evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo puesto en acción. El evangelio trabajando. La palabra evangelio contiene en sí misma el sentido de victoria y de libertad. Victoria y libertad que solo Cristo puede dar. Solo Él puede dar la victoria. Solo Él puede dar la libertad. Pero la libertad no es solamente la libertad moral. Es decir, no es que solo me liberta del pecado, sino también de los malestares físicos. Cristo es la solución a las consecuencias de la caída del hombre en pecado. Cristo es la solución a la caída de la humanidad completa. La Biblia dice que desde Génesis 3, desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron, desde ese día en adelante, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde el día que Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a todos los hombres. Y no solo el pecado, sino también la muerte. Y no solo la muerte, sino todas las consecuencias o razones que terminan llevándonos a la muerte misma. Enfermedad, sufrimiento, dolor, quebranto, angustia. ¿Sabes que en los círculos más altos de la psicología moderna, lo que se dice con respecto a por qué se enferma y por qué se muere la gente? La respuesta es sencilla: por los problemas. La gente muere por sus problemas. La gente se enferma por sus problemas, ¿verdad? Podemos morir de cualquier otra razón, pero son los problemas de la caída de la humanidad los que nos llevan a enfermedad, a muerte, a dolor, a tristeza, aflicción, pleitos, iras, contiendas, maldiciones. Es y son las consecuencias de la caída misma las que nos llevan hasta ahí. Los versículos que hemos leído nos presentan detalles del evangelio en los cuales Cristo revierte las condiciones de la caída. Cristo echa hacia atrás las condiciones de la caída, y por medio de esa narrativa nosotros podemos ver el evangelio en acción, el evangelio trabajando. Primeramente, Mateo 8, el evangelio trabajando para restaurar la condición del hombre caído. Vuelva su mirada por favor a Mateo capítulo 8, verso 1. Vamos a leer de nuevo. ¿Lo tienen ahí? Mateo 8:1. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo: quiero, sé limpio. ¿Y qué pasó con él, hermanos? Al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Muy bien, esta primera sección, esta primera historia tiene que ver con un hombre leproso. Si este hombre era leproso, sin duda era un ciudadano judío. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo predicó a una amplia cantidad de gente en diferentes momentos y acaba de venir de la predicación del Sermón del Monte. Y hay una gran cantidad de gente delante de él, pero aquí hay, en especial, dice Mateo, hay un leproso. Este leproso era calificado como leproso y sufría las condiciones de un leproso según la misma palabra de Dios en Levíticos 14. ¿Han leído ustedes, hermanos míos, esas narrativas del Antiguo Testamento donde se describe quién era un leproso, cómo identificarlo
¿Y qué tenía que hacer y cómo tenía que vivir ese leproso? Pues no lo podemos leer hoy. Pero sí podemos leer al menos unos versículos sobre lo que significaba ser leproso. Busca conmigo, por favor, Números capítulo 5. Números capítulo 5. Vamos allá a los libros del Antiguo Testamento, porque para entender este encuentro de Jesús con un leproso, necesitamos entender qué significaba ser leproso en aquel tiempo. Números 5, versos 2 y 3. ¿Lo tienen? Vamos a leer desde el 1. Y el Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que echen del campamento. ¿Qué había que hacer? Echar del campamento ¿a quién? A todo leproso, a todo el que padece flujo y a todo el que es inmundo por causa de un muerto. Verso 3. Ustedes echarán tanto a hombres como a mujeres. Los echarán fuera del campamento para que no contaminen su campamento donde yo habito en medio de ellos. Ser leproso en medio de la nación de Israel era cosa seria. Era enfrentarse al abandono, al escarnio, al rechazo, hasta de mi propia familia. Si eras leproso en ese contexto, todo se acabó para ti. Las puertas de la vida en sociedad, las puertas de la vida en comunidad se cerraban y te ponían afuera y te expulsaban de la nación de Israel. Pero, ¿a qué vinimos hoy? A ver el evangelio en acción. El evangelio actúa y lo primero que hace es restaurar. Mira lo que dice la Biblia en Mateo 8:1. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían. ¿Y qué dice el verso 2? Y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Lo primero que el evangelio hace es animar al pecador a venir a Cristo. El evangelio, cuando actúa, anima al pecador para que venga buscando la solución de su problema. Según la ley de Dios, el encuentro entre Jesús y el leproso nunca debió darse. ¿Sabía usted eso? El leproso, dice Mateo 8:2, se acercó a Jesús. Pero eso nunca debió ocurrir. Busque otra vez Levíticos 13. Levíticos 13. Ahora los versos 45 y 46. Levíticos 13. Génesis, Éxodo, luego sigue Levíticos. Levíticos 13, versos 45 y 46. ¿Debían los leprosos acercarse a la gente? Levíticos 13:45. Dice así la Biblia, leo para ustedes: en cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados, el cabello de su cabeza estará descubierto, se cubrirá el bozo y gritará: inmundo, inmundo, permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección, es inmundo. Vivirá como, hermanos, vivirá solo, su morada estará fuera del campamento. Uno lee y uno dice: un leproso se le acercó a Jesús. Sí, pero eso no es cosa liviana, eso no debió ni siquiera ocurrir. Ese leproso debió mantener la distancia, debió estar evidentemente enfermo, su ropa tenía que estar rota, la cabeza tenía que estar descubierta y sin pelo en ella. ¿Solo para qué? Para que lo pudieran identificar. Y su bozo tenía que estar tapado. Y cuando veía venir gente tenía que gritar: inmundo, inmundo, para que la gente se quitara, para que nadie se acercara, para que siempre hubiese una distancia entre él, el leproso, el pecador, y la gente que le rodeaba. Tener lepra en ese tiempo era la muerte total. Era estar muerto en vida. Pero ¿qué hizo ese leproso en Mateo 8:2? Se acercó.
Pero ¿de dónde sacó ese hombre ese ánimo? ¿De dónde ese hombre determinó que yo me le voy a acercar? Y no solo me le voy a acercar, yo le voy a hablar. Y le voy a decir, si quieres, puedes limpiarme. El evangelio en acción anima al pecador. Y el evangelio acababa de decir, buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que busca, halla. Todo aquel que llama, se le abre. Todo aquel que toca a esa persona la puerta, se le va a abrir. Así que, ¿qué hizo el leproso? Bueno, es lo que acabas de predicar, ¿no? Acabas de declarar el evangelio. Así que aquí estoy. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos míos, Mateo tiene la clara intención de que nosotros veamos lo que el evangelio produce. El evangelio produce acción. El evangelio levanta a los muertos espirituales. El evangelio echa hacia atrás las condiciones de la caída. Este hombre, movido por las palabras del evangelio, este hombre, siendo judío, estaba sufriendo las consecuencias de la caída, pero se anima, se acerca a Dios y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Mateo aprovechó y no solo nos mostró lo que el evangelio produce al mover al leproso a venir a Cristo, sino que también nos mostró las virtudes que acompañan al evangelio cuando el evangelio está en acción. Míralo de nuevo ahí. Vuelve tu mirada a Mateo 8, Mateo capítulo 8, versículo 2. ¿Lo ven? Versículo 2. Y se acercó un leproso. Ok, eso fue su ánimo. Pero ¿qué más dice? Vino y le dio una orden a Cristo. Se postró ante él, diciendo, ¿cómo le habló? Señor. Y luego, si quieres. Hermano, dígame, ¿cuánta exigencia hay ahí? ¿Cuánta exigencia hay? ¿Cuánta arrogancia? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuántas ideas de que él tiene que hacerlo? Nada de eso. Una humillación total. Un sometimiento. Le dice, Señor. Además está de rodillas en el suelo. Está postrado, tal vez más abajo. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Hermanos míos, el evangelio está acompañado de estas virtudes. Sometimiento. Escucha bien, hermano, por favor. Humildad, quebranto, dependencia y esperanza. Puedes limpiarme. Pero mira qué humildad, mira qué sometimiento, mira qué quebranto, mira qué dependencia. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mira su postura, está postrado. Escucha sus palabras, Señor. Aprende de su esperanza. Si quieres, comprende que está buscando una meta. Límpiame, límpiame. Soy un caos, Señor. Mi vida es un desastre total, Señor. Estoy inmundo, Señor. Pero si tú quieres, yo sé que tú puedes limpiarme. Hermanos míos, Mateo tiene toda la intención de que nosotros veamos al evangelio en acción. El evangelio restaurando. Pero primero nos muestra el objeto del evangelio. ¿Sabes cuál es el objetivo del evangelio? El pecador. ¿Sabes a dónde tiene que llegar el evangelio? Al hombre que reconoce su condición. Al hombre que pide y clama, suplica por la gracia de Dios para que él pueda ser restaurado de la condición en la que estaba. Si no hay eso primero, no hay evangelio. Si eso no está presente, el evangelio no está presente y no está actuando.
Debemos pensar en esto y examinar si nosotros nos comportamos como el hombre del Evangelio, como el leproso del Evangelio, que reconociendo su condición, primero se anima: yo voy a ir. Pero no debes estar aquí, no importa. Mi única esperanza es que Él me limpie. Yo voy a desafiar el sistema, voy a desafiar todo lo necesario para venir a Él y que Él me dé su sustento. Segundo, cuando llega ante Él, se humilla, se somete y suplica. Tercero, cuando suplica lo hace con esperanza, sabiendo que si Él quiere, Él lo puede limpiar. Y de esta manera aflora la tercera cosa que vemos en la narrativa que Mateo nos está dando: el Evangelio en acción, dejando en evidencia la gracia que emana del Evangelio mismo. Hermanos, ¿qué hizo Cristo? Versículo 3 de Mateo 8. ¿Qué hizo Cristo? Extendiendo Jesús la mano, hizo contacto con él, lo tocó. Si usted y yo hubiésemos sido judíos, el hecho de que el leproso se acercara ya hubiera sido suficiente para hacer. Pero que Jesús se animara después a tocar el leproso, creo que hubiéramos agarrado el último puño de aire y nos hubiéramos ido de espaldas. Si con la primera usted hizo así, un leproso, con la segunda usted nada más hubiera hecho así y se desmaya. Porque esto es inaudito. El leproso no solo se acercó, Jesús lo tocó. ¿El leproso quería que Jesús lo tocara? ¿Qué quería el leproso, hermanos? Que Jesús lo limpiara. Si quieres, puedes limpiarme. Pero el Evangelio en acción acostumbra a dar más de lo que el pecador cree que necesita. Más, una restauración tan total que otra vez Dios y el hombre vuelven a estar de la mano. Una restauración en la que Cristo toca y da su palabra. ¿Sabes qué dijo Cristo? Quiero. El leproso no dudaba de que Jesús podía. Sabía que el dilema era: ¿querrá? Él puede. La gran pregunta es si Él me quiere limpiar a mí. Y dice Jesús: no solo quiero, ven. Y le echa la mano, lo toca, hace contacto con Él. Dios y el hombre, el cielo y la tierra, uniéndose por medio del Evangelio. Hermanos míos, el Evangelio es glorioso. El Evangelio está lleno del poder, el poder mismo de Cristo. Al instante quedó limpio. No tuvo que esperar a mañana, no tuvo que esperar un mes, no tuvo que guardar reposo. De inmediato ese leproso fue otro. De inmediato, en el momento mismo en que Cristo lo tocó, lo limpió. Hermanos míos, nosotros necesitamos, sin duda alguna, un toque del Evangelio. Un toque del Evangelio. Un despliegue de la autoridad y del poder que solo Dios tiene y que se hace evidente por medio del Evangelio. Mateo ya había venido hablándonos de que ese Cristo no era un Cristo cualquiera. Ese Cristo estaba lleno de autoridad. Sus enseñanzas estaban llenas de autoridad. Pero no solo sus enseñanzas, sino también sus palabras y su capacidad para sanar, para retroceder, para meter en una involución la condición caída de la humanidad. Recuerda, el Evangelio restaura y requiere a un pecador, como tú, como yo. El Evangelio restaura y requiere a un hombre que se encuentra en una condición de miseria y de incapacidad. Ese hombre necesita reconocer su condición, humillar su alma, venir delante de Dios y suplicar por gracia.
sabiendo que no se trata de que si Dios puede, solamente dependemos de una cosa: ¿quieres? ¿Y qué dice Cristo? Quiero. Y no solo quiero limpiarte, también quiero tocarte. Este Jesús, dicen los teólogos, parece que tenía un hábito extraño. Le encantaba estar rodeado de pecadores. Y no solo rodearlos, tocarlos. No solo tocarlos, comer con ellos, hablar con ellos, caminar con ellos. ¿Para pecar con ellos? No, para limpiarlos, para limpiarlos. Hermanos míos, deseemos el Evangelio. El Evangelio brilla por medio de la palabra autoritativa de Cristo. Quiero, dijo Cristo, sé limpio. Y al instante quedó limpio. El Evangelio brilla por medio de la palabra autoritativa de Cristo. ¿Has escuchado tú esos términos, hermano? ¿Has escuchado al Evangelio? ¿Lo has visto actuar en ti? ¿Has buscado que actúe? ¿Le has preguntado, ¿quieres? Señor, ¿quieres? Límpiame. ¿Quieres? Límpiame, Señor. ¿O es tu creencia del Evangelio una creencia meramente doctrinal, filosófica, meramente ritual, religiosa, pagana? Aunque has nacido en una iglesia, aunque has crecido en un lugar cristiano, no conoces el Evangelio, no sabes lo que es verlo actuar. El Evangelio actúa. Pero dime, ¿dónde está tu humildad? Dime dónde está tu dependencia. Dime dónde está tu esperanza. Si quieres, Señor, límpiame. Yo sé que tú puedes. Límpiame. Hermano, ¿es que no ves la suciedad de tu alma? ¿Es que no ves la inmundicia que estás generando? ¿Es que no ves toda la pudredumbre que te rodea? ¿No te das cuenta? Probablemente no, porque el hombre es ciego a su propio pecado. El hombre es ciego a su propia inmundicia y a su propia maldad, porque el pecado tiene la capacidad de engañarnos. Pero aún bajo esa condición de engaño, el Evangelio dice: ven y llama, ven y toca, ven y busca. Todo el que llama, todo el que toca, todo el que busca, encontrará. Hermano mío, ¿quieres paz? ¿Tú quieres saber lo que es la paz? La paz no es como el mundo la da, es como Cristo la da. Pero el pecador ha de venir delante de los pies del Señor y decirle: límpiame, Señor, ten de mí misericordia. Noten que el leproso no declaró: declaro que seré limpio. Noten que el leproso no hizo ninguna invocación rara. ¿Delante de quién fue? Delante del Señor. Y le pidió: si quieres. Y el Señor quería. Después de la palabra, ese hombre quedó limpio. Ahora, ¿eso es todo lo que el Evangelio hace? Dice Mateo: no, el Evangelio hace más. Más que solo salvar judíos. El Evangelio no solo restituye lo que se ha perdido. El Evangelio también alcanza a distancias, alcanza para más, por medio del mismo poder de la palabra. Y Mateo dice: me acabo de acordar de otra historia. Lee conmigo Mateo 8, verso 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó. Ahora, ¿quién se acercó? Primero se acercó un leproso judío. Ahora se acerca un centurión. ¿Y qué hace el centurión? Ordena, manda, invoca, decreta, revela. ¿Qué hace? No, pastor, la palabra ahí es suplica. Hizo algo igual a lo del leproso entonces. También animado por el Evangelio, en la persona misma de Cristo, un
jefe romano de 100 soldados. Por eso se le decía centurión, porque él manejaba una centuria, 100 hombres bajo su autoridad. Él no es judío, por su cargo es evidente que es un gentil, es un pagano, es un romano, pero él también quiere del evangelio. Él también. Y sabes que para él también hay. Él también se acerca y él también suplica, Señor, mismas palabras, hermanos. ¿Ves algo diferente al leproso? No, mismas palabras. Señor, mi criado está postrado en casa, está paralítico, está sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Este Jesús era increíble. Voy para allá. Disposición total a hacer la obra. Esto es similar al quiero. Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión interrumpió y dijo en el versículo 8, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Igual al leproso, hermanos. Este no es judío, este es romano. Este es jefe de 100 hombres. Algunos son administradores, tienen bajo administración un peón. Y dicen, como decía un viejito de mi pueblo, yo y mi gente vamos a ir a hacer ese cerco. Yo y mi gente vamos a ir a reparar esa calle. Y era él nada más. No tenía nadie bajo su administración, pero su arrogancia era tal que no le alcanza para venir ante Cristo. Este tiene bajo su dominio 100 hombres, pero el evangelio lo ha impactado. Y no importa quién soy, no se considera digno de que el Señor more bajo su techo. Hermanos, los romanos tenían bajo sitio, tenían bajo dominio a la nación de Israel. Los romanos eran la máxima autoridad en ese lugar, en ese contexto. Y un centurión romano, por favor, el que no debería sentirse digno de entrar, era el que no era invitado. Pero el centurión dice, soy yo, Señor, el que no soy digno de tu grandeza. Soy yo, Señor, el malo y el pecador. Soy yo el que necesita tu auxilio. No soy digno, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Es igual que el leproso. El leproso dice, yo sé que tú puedes. Solo es cuestión de que quieras. El centurión dice, tú no necesitas ir bajo mi techo por mi indignidad. Solo dilo y yo sé que ese hombre se va a curar. Jesús sin duda responde. Bueno, el centurión dice, yo también soy hombre bajo autoridad. Y ahí todo eso. Pero vean el verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Acababa de sanar a un leproso judío, pero dice Jesús, pero yo no he encontrado en la nación nadie que tenga una fe como la de este que no es judío, como la de este que no es israelita, este que se supone que no tiene esperanza, que no tiene Dios, que no tiene nada, tiene ahora a Cristo. El evangelio lo ha movido, el evangelio está en acción. Y este hombre tiene la fe más grande que no se ha visto ni siquiera en la nación del Señor Jesucristo. Y dice Jesús en el verso 11, les digo, presten atención a esto, porque este es el sentido del texto. Les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Verso 13, entonces Jesús le dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Ahí lo que vemos, hermanos, es el evangelio en acción, a distancia, en dos sentidos. Jesús ni llegó a la casa del centurión, lo dijo desde largo. Y el siervo del centurión quedó sano en esa misma hora. Pero no solamente Mateo quiere que pensemos eso,
Sobre todo quiere que veamos que el evangelio no solo alcanzó para los judíos que se arrepentían, sino también para hombres de toda lengua, hombres de toda nación, desde el oriente, desde el occidente, personas que no vieron a Cristo nunca. Y sin embargo, también fueron sanados. Vendrán, dice Cristo, desde todos lados del mundo y se sentarán y comerán y disfrutarán de la eternidad de Dios. Y nunca vieron a Cristo. Hermano, ¿anduvo Cristo ahí? Hermana Katia, ¿anduvo Cristo ahí por su barrio, en el Cocuy? ¿Anduvo Cristo? No ha andado por ahí. Tampoco ha andado por el mío allá en Moracia. No ha andado él, pero ¿sabes que ha llegado hasta allá? Su palabra. Su palabra. Esa sí llegó. ¿Perdió algo de potencia a pesar de que Cristo no estaba? Absolutamente nada, dice Mateo, absolutamente nada. El evangelio en acción es el poder y la autoridad de la palabra, y ese trabaja sobre el leproso a quien Jesús toca y también sobre aquel que ha de ser salvo, no importa la distancia. Y déjame decir más, no importa la maldad, no importa qué tan hundido estás, hermano, hay esperanza, hay esperanza. Dile nada más, di la palabra y será hecho. Yo le digo a muchos, ven y vienen, vayan y van, dice el centurión, basta con que tú des la palabra y será hecho. Hermano, otra vez, ¿conoces el evangelio? ¿Lo has visto en acción? ¿O solo eres un ritualista? ¿Solo eres alguien que se congrega por costumbre? Has venido delante de Cristo y le has pedido, di la palabra, Señor. ¿Cuál palabra, pastor? Sáname, límpiame, ayúdame. No es la gente que te rodea, no es el problema. El problema soy yo, el problema eres tú, el problema es nuestro pecado, nuestra condición caída. No es los que me rodean, soy yo y cómo reacciono a ellos. Ese es el problema. Y por ende soy yo el que necesito la palabra, la palabra. Y déjame decirte algo, el evangelio implica esperanza. Hasta a la distancia, la palabra del evangelio trabaja. Pastor, aún para alguien como yo, aún para alguien como tú. Yo también estuve ahí. Yo no nací siendo pastor. Yo también estuve perdido. Yo también estuve necesitado. Y aún hoy, cuando me siento extraviado, dice un pastor, uno manda unos dardos al cielo. Ayúdame, Señor. Guíame, Señor. Enséñame, Señor. Da tu palabra y será hecho. La palabra dada a distancia es un elemento que se usa para comparar el alcance del evangelio a las distancias de las naciones, moviéndose, produciendo fe en hombres del oriente y del occidente, no solo de los israelitas, sino también hasta de los que no lo son, para que vengan y coman con Abraham. Pero lamentablemente, aquellos que eran parte del pueblo, los hijos del reino, por falta de fe, se lo perdieron. Hermano, lo que le pasó un día a Israel, nos podría pasar a nosotros. Que desde las bancas del templo nos vayamos al infierno. Desde la silla del culto y con la Biblia en la mano, yo termine siendo echado fuera. ¿Qué necesito para que eso no ocurra? El evangelio. El evangelio. Ora por él. Pide por él. Pide por la gracia que el Señor, solo el Señor puede dar. Y que a pesar de la distancia, el evangelio actúe. Hermanos míos, el evangelio restauró al leproso. El evangelio alcanzó al siervo del centurión. El evangelio, dice Mateo, me acabo de acordar de otra historia. Mateo está recogiendo historias
de cuando él anduvo con Cristo. Mateo está escribiendo su evangelio aproximadamente unos 37 años después de Cristo. Mateo dice, me acabo de acordar de otra historia. Vaya conmigo al verso 14 de Mateo 8. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de que estaba en cama con fiebre. ¿Y qué hizo Jesús? Hermano, solo le hizo así. Seguramente así. No dijo más nada. Nada, solo un toque, igual que al leproso, ¿verdad? También lo tocó. Solo un toque maravilloso de Cristo y el evangelio actúa. ¿Qué le pasó a esa suegra? La fiebre la dejó. Se fue la fiebre. Ya. Cristo no tuvo que decir nada. Solamente Pedro dijo, ven, vamos a comer unos pescados, ven. Y seguro Jesús vio ahí, detrás de la cortina, a la suegra ahí. ¿Y qué le pasó a tu suegra? Está enferma. Solo la tocó. Y la señora se levantó, ya sin fiebre, y dice, ¿quieren pescado entonces? Voy a freírlos. De una vez. Entró en acción. Y este es el punto que Mateo quiere que veas. El evangelio restaura. El evangelio alcanza. El evangelio mueve. Ella se levantó y le servía de inmediato. Hermanos, el evangelio no viene para dejarnos postrados. El evangelio no llegó para que yo siga siendo paralítico espiritualmente, paralítico en cuanto a la iglesia. El evangelio viene para que yo trabaje. Esta mañana estaba pensando en consumir culto. Hermanos, no podemos ser, no debemos ser consumidores vanos del evangelio. Tenemos que escuchar el evangelio, y si el evangelio me ha hablado, yo tengo que levantarme de este lugar y empezar a predicar, discipular, evangelizar. Tú no tienes idea cuántas veces salir a evangelizar a otro ha curado mi propia alma de mi mal. Hermanos míos, yo no estoy diciendo que vivas como un pecador y luego te vayas a evangelizar. No, estoy diciendo que estamos llamados a levantarnos y trabajar por la causa misma de aquello por lo cual fui sano, el evangelio. La mamá del hermano Tony, algunos conocen al hermano Tony, mi amigo pastor, como jefe mío, ¿verdad? Casi como mi mentor, como mi padre en cuanto a la labor pastoral. El hermano Tony tiene una mamá, doña Paulina. Doña Paulina fue salva cuando ya Tony era pastor. Y doña Paulina le decía a Tony, Tony, yo quiero aprender de la Biblia. Tony, yo quiero discipulado. Tony, ¿por qué no me discipulas? Y Tony le decía, no, vamos a orar, que Dios ponga a alguien que te discipule. Vamos a orar. Y dice doña Paulina, usted no sabe, pastor, pasamos orando meses y no aparecía nadie que me discipulara. Así que ella siguió orando, siguieron orando hasta que apareció una familia. No recuerdo bien el resto de la historia, pero el hijo de esa familia se terminó casando con la hija de doña Paulina o algo así. ¿Me explico? Dios tenía una familia que era la que tenía que discipular a doña Paulina. Pero esa historia a mí me hace pensar en gente que discipula. ¿Dónde están, hermanos? ¿Dónde están? El llamado no era solo hablar de Cristo, era hacer discípulos, formarlos, enseñarle a la gente a guardar todo. ¿Qué tengo yo para enseñarle a los demás? ¿Estás enseñando gente, hermano, a ser cristianos? ¿Los estás llevando contigo al culto? ¿Estás dándoles discipulados? ¿Estás llegando a estudiar la Biblia con ellos semana tras semana? ¿Lo estás haciendo? ¿O solo eres un consumidor adormecido del evangelio? ¿Quién eres? ¿Quién somos? Hermanos míos, esta señora fue sana para levantarse y servir. Yo le decía a mi papá que antes en la iglesia cantábamos, vamos a henchir el mundo de alegría,
Hay que reír y nunca murmurar. Y oye lo que cantamos. Vamos a hablar de Cristo noche y día. Y yo le decía, mentirosos éramos. Mentirosos. Y si hablamos, no discipulamos. ¿Me explico? Nada. Vivimos muy ocupados en los afanes de la vida diaria. Me dicen los hermanos, me metí a un curso. ¿Y para qué? Es que voy a ser administrador. Tienes 3 hijos, 4, 5. Sí. Cría hijos. Ahora tienes hijos, críalos. Enséñales el evangelio, enséñales las materias, sácalos de ese colegio antes de que ocurra lo peor. Asume tu responsabilidad. Una muchacha queda embarazada y luego vuelve a quedar embarazada y está en el colegio nocturno estudiando. ¿Estudiando qué? Yo sé que hay superación, yo sé que hay mañana, hermanos míos, pero que los cristianos no seamos capaces de leer los tiempos es peligroso. Nosotros no seamos capaces de leer los tiempos y estemos siguiendo al mundo en sus carreras. Hermano, muy pronto vuelas a la eternidad. Más vale que por causa del evangelio yo haya sido tocado, sanado, transformado y ahora esté trabajando como la suegra de Pedro, levantándome y sirviendo. ¿A quién, Señor? Dime a quién. Abre puertas, Señor. Dime a quién. Dime a quién. Hermanos míos, hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, hay mucho en lo que estar ocupado. Si alguno tiene dudas sobre mis palabras de lo del colegio nocturno y eso, hablamos después si quieren, ¿verdad? Solo estaba dando un ejemplo de cómo corre este mundo y cómo este mundo hace loco. Y los cristianos, lamentablemente, también. Hermanos míos, tenemos mucho que hacer. Dice la Biblia para terminar, mira, Jesús no tenía tiempo libre. ¿A cuántos ha sanado si dijéramos que Mateo está contando todo lo de un día? ¿A cuántos habrá sanado? Y ahora dice, y al atardecer, verso 16, ve conmigo, y al atardecer, ¿cuántos le trajeron? Muchos endemoniados. No hay tiempo para nada. A menudo Jesús tenía que irse de noche a orar. A menudo tenía que levantarse antes de que la gente se despertara, porque había mucho que hacer por la obra del Señor. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y mira lo que él hizo. El evangelio en acción, dice Mateo. Ya no me acuerdo, solo sé que eran muchos. Yo me acordé del leproso, dice, me acordé del centurión, también de la suegra de Pedro, pero era demasiada gente, dice Mateo, demasiado. Y él los expulsaba a los demonios. ¿Qué usaba para expulsarlos? Su palabra. Sanó a todos los que estaban enfermos para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Hermanos, Mateo termina diciendo, mira, el evangelio estaba así, trabajando, muy ocupado. El evangelio estaba lleno de labor, mucho que hacer, mucha gente a la cual libertar del pecado. Pastor, ¿y somos solo libertados del pecado? ¿No hay nada más para nosotros? Si estamos enfermos, ¿tenemos que seguir enfermos? Si tengo cáncer, ¿debo seguir con el cáncer? ¿Será que Cristo no puede extender su mano y también sanarme? Porque ahí dice que por su llaga fuimos sanados. Sí, hermano, también seremos sanados. ¿Cuándo, pastor? Algunos, por la gracia de Dios, tal vez hoy o mañana. Aparte de que el evangelio sana por sí mismo cuando llega, restaura el alma, restaura el espíritu, y con eso muchas de las dolencias que se llaman fibromialgia quedan resueltas por el evangelio que llega y alumbra la vida de una persona.
pero también el evangelio restaurará tu cuerpo un día. La promesa ya está dada. Él nos resucitará. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Vamos conmigo allá, por favor, porque es el último texto que les voy a leer. 1 Corintios 15, verso 44. ¿Qué dice de nuestros cuerpos? 1 Corintios 15, 44. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Sí, hermano, el evangelio alcanza para más, hasta para traer salud, para que no haya más enfermedad, para que no haya más tristeza ni dolor. Me dice un amigo mío tenía creo que como 11 pastillas aquí, ¿verdad, amor? Me dice: Edier, todo esto me tengo que tomar para seguir vivo. ¿Y sabes qué decía mi alma? ¿Qué dice el alma de un cristiano, hermanos? Donde ve todo eso. Este es para dormir. Este es para que la sangre no esté muy espesa. Este es para bajar la presión arterial. Este es para que el corazón no deje palpitar como tiene que palpitar. Esta para que cure lo que daña a esta otra, y esta lo de esta otra. Era un almácigo. ¿Sabes qué pensó mi alma? Evangelio. Evangelio. Hermanos míos, un día nuestros cuerpos también se restaurarán. Un día estarás brillante como cuando tenías 20, 18, ¿verdad? También se restaurarán nuestros cuerpos en un mañana. Todo esto por la gracia que Dios a través del evangelio nos da. Y recuerda las palabras de Cristo en la cruz: hecho está. Eso es libertad total del pecado y de las consecuencias de la caída. Las consecuencias de la caída de la humanidad en pecado y en maldad. Hermanos míos, las narrativas de Mateo buscan mostrarnos el poder de la palabra para restaurar almas, desde el ámbito físico hasta el espiritual, desde el espiritual hasta el físico también. Pero a nosotros, en la mayoría de los casos, ante las enfermedades y los quebrantos de la humanidad, ¿sabes qué nos toca? Esperar. La paciencia tiene que tener su obra completa. Un día, Dios también restaurará este cuerpo terrenal y lo convertirá en un cuerpo ya espiritual, celestial, uno que no se enferma más. Que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para que nosotros podamos apreciar con mejores ojos el evangelio y su poder para actuar en la vida de la humanidad y en su condición caída. Recuerda, el evangelio restaura como al leproso el pecador. ¿Se acuerdan? El evangelio alcanza como al siervo del centurión a distancia. Y por último, el evangelio me levanta para que yo sirva, actúe, obre, trabaje también en esa misma vida ministerial. Dios nos ayude en su gracia para seguir haciendo su voluntad. Vamos a orar.